días, apreciados hermanos y amigos. Es un privilegio poder compartir en esta hora de la mañana la palabra de Dios. Oremos. Te agradecemos, eterno Padre, el privilegio que tenemos a esta hora de la mañana, poder reunirnos alrededor de tu palabra, poderlo estudiar, meditar en ella. Imploramos la dirección de tu Santo Espíritu para cada uno de nuestros hermanos y amigos que a esta hora se conectan para escuchar la voz de Dios. Dirígenos en el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, esta semana vamos a estar hablando de oraciones poderosas. Hoy vamos a hablar de lo que es la oración de gratitud. Y el texto en esta mañana para meditar está en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 20 y 21. Y dice, ¿y quién más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Mis apreciados, tan pronto como David se afianzó en el trono de Israel, comenzó a buscar una localidad más apropiada para la capital de su reino. A unos 30 kilómetros de Hebrón, donde él se encontraba, se escogió un sitio como la futura metrópoli de la nación. Antes que Josué condujera los ejércitos de Israel a través del Jordán, ese lugar se había llamado Salem. Cerca de allí, Abraham había probado su lealtad a Dios. 800 años antes de la coronación de David, había vivido allí Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Este sitio ocupaba una posición central y elevada en el país, protegida por un cerco de colinas. Se hallaba en el límite entre Benjamín y Judá. Estaba también muy próxima a Efraín y las demás tribus tenían fácil acceso a él, así que era el sitio apropiado para construir la capital del reino. Para conquistar esta localidad, los hebreos debían de desalojar un remanente de los cananeos que sostenía una posición fortificada en las montañas de Sión y Moria. Este fuerte se llamaba Jebús y sus habitantes se le conocía por el nombre de Jebuseos. Durante varios siglos se había considerado a Jebús como inexpugnable, pero fue sitiada y tomada por los hebreos bajo el mando de Joab. Y Jebús se convirtió en la capital nacional y su nombre pagano fue cambiado al de Jerusalén. Una vez que David estuvo firmemente establecido en el trono y libre de la invasión de enemigos extranjeros, quiso lograr un propósito que había abrigado por mucho tiempo en su corazón, y era el de traer el arca de Dios a Jerusalén. Durante muchos años el arca había estado en Kiriat Jeraim, a unos 15 kilómetros de distancia. Pero David consideraba que era propio que la nueva capital fuera honrada con el símbolo de la presencia divina. Y después de un primer intento por trasladar el arca de Jerusalén, que fue fallido debido al quebrantamiento de Usa, en esa ocasión el arca quedó en casa de Obed-Edom, un geteo, pues lo que sucedió es que habían pasado por alto en forma directa e inexcusable las instrucciones con respecto a la forma de trasladar el arca que Dios había dado a través del Moisés en el libro de Levítico. Al cabo de 3 meses, David resuelve hacer un nuevo esfuerzo para transportar el arca y esta vez tuvo especial cuidado en cumplir en todo detalle las instrucciones del Señor. Volvió a convocar a los principales de la nación y una gran congregación se reunió alrededor de la morada del Geteo. Ahora sí, con cuidado reverente, se colocó el arca sobre los hombros, que era la manera correcta como Dios había ordenado. Los levitas, especialmente consagrados para esa labor. La multitud empezó el desfile y con corazones temblorosos los que participaban en la vasta procesión prosiguieron en marcha. En seguimiento del símbolo de su rey invisible, la procesión triunfal
se aproximó finalmente a la capital y se produjo entonces una explosión de cánticos para pedir a los espectadores que estaban en las murallas que las puertas de la santa ciudad se abrieran de par en par. Lo relata el salmista allí en el Salmo 24. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Un grupo de cantantes y músicos pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Y de otro grupo parte la respuesta, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Entonces centenares de voces al unísono se unieron al coro triunfal. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Nuevamente se oyó la regocijada pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Y como ruido de muchas aguas se oyó la voz de la gran multitud en contestación arrobada, Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Estas ceremonias solemnes que acompañaron el traslado del arca habían hecho una impresión duradera sobre el pueblo de Israel, pues despertó un interés más profundo en el servicio del santuario y encendieron nuevamente su celo por Jehová de los ejércitos. Por todos los medios que estaban a su alcance, David trató de ahondar estas impresiones en su pueblo. El servicio de canto fue hecho parte regular del culto religioso y David compuso un sinnúmero de salmos, no solo para el uso de los sacerdotes en el servicio del santuario, sino que para que los cantara el pueblo mientras iba a sus fiestas anuales. Esta influencia fue muy abarcante y contribuyó a liberar la nación de las garras de la idolatría. Muchos de los pueblos vecinos, al ver la prosperidad de Israel, fueron inducidos a pensar favorablemente en ese Dios invisible de Israel que había hecho grandes maravillas por su pueblo. El tabernáculo que había sido construido por Moisés, con todo lo que pertenecía al servicio del santuario, a excepción del arca, estaban aún en Gabá. Y David quería hacer de Jerusalén un centro religioso. Había construido un palacio para sí y consideraba que no era apropiado que él, viviendo en tremendo palacio, y el arca de Dios reposara en una tienda, en una carpa. Así que resolvió construir un templo de tal suntuosidad que expresara cuánto apreciaba Israel el honor otorgado a esta nación por la presencia permanente de su rey Jehová. Comunicó su propósito al profeta Natán, que era su consejero espiritual, y éste le dijo, anda, haz todo lo que está en tu corazón, que Jehová está contigo. Pero esa noche llegó a Natán la palabra de Jehová y le dio un mensaje específico para David. Prontamente, a la mañana siguiente, Natán se presentó ante el rey. Y el mensaje era en 2 Samuel 7, 8 al 10. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé de la majada de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Y he sido contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he talado todos tus enemigos, y te he hecho nombre grande, como el nombre de los grandes que son en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel. Yo lo plantaré para que habite en lugar seguro y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como antes. Como David había deseado construir una casa para Dios, te fue hecha esta promesa. Jehová te hace saber que Él te quiere hacer casa. Y las palabras de Dios fueron, yo estableceré tu simiente después de ti. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. A mis hermanos, Dios le estaba negando esa oportunidad de construir ese templo. Habían razones de peso, pero aunque le fue negado el permiso para ejecutar el propósito que había en su corazón, David recibió el mensaje con gratitud y exclamó las palabras de nuestro texto de esta mañana. Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me traigas hasta aquí? Y aún, ¿te ha parecido poco esto, Señor? Pues que también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Y allí David renovó su pacto con Dios. La pregunta que David expresa a través de ese reconocimiento del exclusivo poder de Dios y de su absoluta sabiduría
Tú conoces a tu siervo. Tú lo sabes todo. Ah, mis hermanos, resuena el eco de las palabras de Pedro, recuerdan en San Juan 21:17, cuando Jesús le pregunta por 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y finalmente Pedro dice, ah, Señor, tú lo sabes todo. Mis queridos, para el humilde, todo lo que recibe es motivo de agradecimiento. David vivía al servicio de Dios como expresión de gratitud a ese Dios de Israel. Por eso, el consejo que nos da el apóstol Pablo, primera Tesalonicenses 5:18, es que debemos ser agradecidos por todo. Y él da la razón, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. David sabía que sería un honor para él y que reportaría gloria a su gobierno el llevar a cabo la obra que se había propuesto en su corazón. Pero, ¿saben? Estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Amigos, hermanos, ninguna virtud es más adecuada que la gratitud para conocer el estado de salud interior, espiritual y moral de una persona. La gratitud no es un simple acto, ni se agota en un gracias, Dios le pague. No, la gratitud es una manera de ser. Cuando al amanecer elevas una oración de gratitud al Creador, el corazón se ilumina como tu habitación con los primeros rayos del sol. En su exhortación a la gratitud, el salmista compuso ese Salmo 100: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. La confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como le fue dada a conocer por los santos de antaño, pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. ¿Saben? Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, señalada por nuestra propia individualidad. Estos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. Recuerden el relato de San Lucas 17, cuando los 10 leprosos vinieron a Jesús para ser sanados. Jesús solamente les ordenó que fuesen y se mostrasen al sacerdote. Y cuando iban de camino, se dieron cuenta que estaban sanados, que estaban limpios. Ah, pero tristemente, solo uno regresó para agradecer al Salvador. Los demás habían ignorado, habían seguido de largo. Ah, mis hermanos, ¿cuántos hay hoy en día que todavía hacen lo mismo? El Señor obra de continuo para beneficiar la humanidad. Está siempre impartiendo sus bondades. Levanta a los enfermos de las camas donde languidecen, libra a los hombres de peligros que no vemos. Envía a los ángeles celestiales para salvarnos de calamidades y protegernos de la pestilencia que anda en la oscuridad y de esa mortandad que en medio del día destruye. Pero muchos corazones no quedan impresionados. Dios dio toda la riqueza del cielo para redimirnos y sin embargo muchos no piensan en su gran amor. Por su ingratitud cierran su corazón a la gracia de Dios. El alma que responda a la gracia de Dios es como un jardín regado, mis apreciados. Su salud brotará rápidamente, su luz saldrá de la oscuridad y la gloria del Señor le acompañará. Recordemos que la bondad del Señor y recordemos la multitud de sus tiernas misericordias, como el pueblo de Israel. Levantemos nuestras piedras de testimonio e inscribamos sobre ellas la preciosa historia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y mientras repasemos su trato con nosotros en nuestra peregrinación, declaremos con el salmista con corazones conmovidos por la gratitud: ¿qué pagaré a Jehová
por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Mis queridos, la gratitud te convierte en un historiador de las bondades de tu pasado, no de las desdichas. La gratitud es como el viento que arrasa las oscuras nubes en medio de la tormenta. Tu gratitud, querido amigo, querido hermano, es la lente que ve lo que el alma mezquina no ve. Por eso, agradece por todo, por los días claros, por los días oscuros, por las adversidades, aún por los adversarios, porque ellos también tienen algo que enseñarnos. Es el momento, mis hermanos, para agradecer al Señor. La oración poderosa también es la oración de la gratitud. Así que oremos en esta mañana para dar gracias al Señor. Padre Celestial, una vez más invocamos tu santo nombre en esta hora para agradecerte las cosas por las cuales agradecerte, por el descanso que nos das en la noche, por el nuevo día, por la vida, por todas las bendiciones que sin merecerlo recibimos de ti. Enséñanos a ser agradecidos. Que podamos cada mañana al despertar elevar esa oración de gratitud antes de empezar a clamar por las actividades del día. Podamos, oh Señor, manifestar esa gratitud hacia ti y poder contar una historia cada día de esas grandes bendiciones de las cuales tú nos prodigas. Quédate con nosotros en este día en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios les bendiga, mis apreciados hermanos. Un feliz día para todos.